Pensamos en una batalla de meses. Tal vez sea una batalla de años. Y les digo que esa acusación la haremos polvo. La inocencia de esos patriotas es total. Solo les digo una cosa: volverán. Y volvieron. Y esta mañana se encuentran en nuestro estudio aquí Ramón Labañino, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, héroes de la República de Cuba. Es un inmenso placer, un honor, haber logrado la presencia de los 5 esta mañana en nuestra revista informativa Buenos Días. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Todo un placer, todo un honor. Ya lo decía al comienzo, ¿cómo se sienten? ¿Cuál es la sensación transcurridos estos 10 años, luego de que el 17 de diciembre de 2014 se pudo decir que finalmente todos volvieron a la patria? ¿Quién comienza? Un detalle interesante, porque hay personas que dicen, ¿por qué hablan del regreso de los 5 si habían 2 aquí ya? Pero realmente eso no tuvimos que ponernos de acuerdo, ¿no? Porque todos sabíamos, y principalmente nuestros 2 hermanos que ya estaban acá, que hasta que no estuviera el último no se podía considerar que habíamos regresado, pues siempre nos consideramos uno solo, y así fue. Ellos no se sintieron, no descansaron hasta que no estábamos nosotros 3 de regreso, y así nos referimos, y así el regreso de los 5 fue ese día. Sin duda alguna fue un momento histórico, un momento de emoción, lágrimas, pero también alegría. Son un ejemplo vivo de valor y resistencia para todo nuestro pueblo. Muchos conocimos de todos ustedes encarcelados, y luego celebramos como si fuéramos familia el regreso de cada uno. ¿Qué responsabilidad sienten en sus espaldas con toda nuestra nación, con Cuba y toda su gente? Pero déjame, primero, tremenda emoción ver al comandante cuando él dijo que volverán y volveríamos, y eso nos impactó muchísimo. Recuerdo que nosotros estábamos, presos pero ya teníamos la oportunidad de tener radicitos pequeños, y aquellas palabras del comandante nos ratificó una vez más que no había duda que íbamos a regresar. Nunca la tuvimos, pero sin duda nos acompañó siempre, incluso con las notas de él en la prisión. Y mira, estos 10 años han sido 10 años, yo pienso, marcados por una felicidad tremenda, volver a la patria, volver a la libertad más plena. Y sobre todo también, como nosotros hemos hecho énfasis, no solamente el retorno de los 5, estamos celebrando la gran victoria del pueblo cubano, la gran victoria de los movimientos de solidaridad internacional, la gran victoria del comandante en jefe, de Raúl y los compañeros de la dirección del país que le dieron continuidad a la batalla por los 5. Y gracias a eso estamos aquí. Así que en este día en especial, lo que más queremos expresar es gratitud. Gratitud por traernos la libertad, gratitud porque esto se hizo realidad cuando muchos dudaban que podíamos vencer al imperialismo, y así fue. Antonio. Yo pienso que nosotros, primero estos 10 años, pienso que han pasado vertiginosamente. Un poco que cuando ya veíamos que íbamos a cumplir el 10º aniversario del regreso a la patria, ¿no? El factor del paso del tiempo en medio de las tareas. Ahora, aquí hay una continuidad que es lo importante, porque nosotros lo hemos tratado de explicar cada uno a su manera. Nunca nos sentimos ni presos, ni abandonados, ni inútiles, ni pesimistas, ni derrotados, ni todo lo contrario. Yo creo que la prisión fue para cada uno una experiencia, más que todo un cumplimiento del deber.
y a eso nos hemos dedicado. Recuerdo el día que regresamos, a esta hora estábamos nosotros aún dentro de ese avión. Llegamos muy temprano, no cuando se dio la noticia. Teníamos que estar a las 8 de la mañana en justamente descender del avión. Hubo sus cositas que demoró unos minutos, pero yo pienso que la esencia estuvo en ese momento que nos encontramos con el general de ejército. Después nos vimos con Fidel, de eso quizás mis compañeros hablarán, y le dijimos, todos le dijimos, díganos qué hacer, cuál es la tarea que nos toca en este momento. Y eso ha sido estos 10 años, que nos diga la revolución qué hacer, y hemos continuado haciendo una tarea y siendo útiles a la revolución en donde nos ha tocado. Así que son 10 años de continuidad de un cubano más cumpliendo su deber. Eso fue la prisión y así nos sentimos nosotros. Fernando. Yo escuchando a las palabras del comandante en aquella tribuna, que por mucho que uno lo escuche no deja de emocionar, ¿no? Y por supuesto la frase de lapidaria, ¿no? La sentencia de que volverán, que para nosotros siempre fue una certeza, pero una vez que fue dicha públicamente por el comandante en jefe, que es el compromiso de Cuba, para nosotros ya eso lo convertía en algo que estaba escrito en piedra, como se puede decir, que iba a suceder. Hay otra parte de la intervención que tiene que ver también con este sentido de la felicidad incluso atravesando por el proceso del juicio. Y él dice, esa acusación la convertiremos en polvo. Y esa acusación se comenzó a convertir en polvo durante el juicio. Y nosotros sentimos en aquel momento, atravesando por aquel proceso, que estábamos ganando ese juicio. Y yo creo que desde el punto de vista moral se ganó, independientemente de que las condiciones impedían que realmente se hiciera justicia. Y en ese momento se comienza a hacer polvo esa sentencia. Y después se termina de hacer polvo con la victoria de nuestro pueblo y de los amigos de la solidaridad en el mundo, todo el que se sumó a la campaña, que independientemente de que fue el resultado de una negociación, en esa negociación influyeron muchos factores, y yo estoy convencido de que uno de los factores que influyeron es la presión que sentía el gobierno de los Estados Unidos con todo lo que estaba sucediendo. De manera que esa parte de la intervención del comandante también tiene, más allá de aquella sentencia de que volverán, ¿no?, que tiene también un significado muy, muy especial. Realmente se hizo polvo. Este país, bajo la dirección del comandante en jefe, bajo la dirección del general de ejército, este pueblo, con muchos amigos en el mundo, hicieron polvo esa acusación. Frases que marcaron la historia, René. Bueno, siguiendo el hilo de lo que decía Fernando, cuando Fidel habló, ya los fiscales habían sido hechos polvo. Después, bueno, siguió la lucha política, que como bien dice, hizo polvo las acusaciones, hizo polvo el caso. Pero nosotros siempre, durante el proceso, sentimos la felicidad de poder bajar cada uno de esos días. Aun cuando bajábamos en las condiciones que se le imponen al preso, que no son fáciles, se le levanta a las 4 de la madrugada, se le pasa por un proceso inclusive un poco hasta humillante para llegar ahí a la corte. Sin embargo, nosotros llegábamos a la corte y todo el mundo nos saludaba. El estenógrafo Richard, las traductoras, el personal que trabajaba en la corte, la gente que estaba ahí observando el juicio aprendió a distinguir que nosotros éramos realmente inocentes, aún antes de que viniera el veredicto y pasara todo lo que pasó. Pero ese día fue un día para Cuba extraordinario. Yo recuerdo que muchos de los mayores a nosotros lo comparan con el 1 de enero. Imagínate tú que una persona de 80 años te diga, yo recuerdo el 1 de enero, y cuando los muchachos vinieron sentimos esa misma felicidad. Pero además hay una cosa que hay que destacar, y es que en medio de unas circunstancias en las que para la generalidad de la gente se producía un hecho inclusive más beneficioso, que eran las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, nadie se acordó de eso. Todo el mundo pensó en los 5.
Y eso muestra hasta qué punto caló en el pueblo cubano la historia de los 5, el caso de los 5, hasta qué punto Fidel fue capaz de convocar a ese pueblo que en ese momento se olvidó de todo lo demás. Y bueno, salió a las calles. Yo, por supuesto, como parte de ese pueblo, salí, Fernando, salimos a celebrar el regreso de los 3 compañeros que quedaban. Fue un día que nunca, de esos que nunca se olvidan. Y bueno, para nosotros quedó marcado siempre e implica un compromiso ante ese pueblo. Sabemos que todos cumplen responsabilidades diversas en distintas ramas profesionales de las instituciones cubanas, algunas más visibles que otras. En estas nuevas funciones, ¿cómo se han integrado? ¿Cuál sienten que es su aporte? Mira, precisamente nosotros discutimos todos los días. La realidad es nuestra porque cada uno tiene un frente de batalla diferente. En el caso particular mío, la economía, que es la batalla más importante hoy en día. Y la verdad, tengo la impresión en estos 10 años que Cuba ha crecido muchísimo. Hemos regresado a una sociedad mucho más avanzada, lo cual es lógico, ¿no? Nosotros que hemos preso en 1998 y al regresar en el 2014, Cuba tenía una realidad mucho más rica, más culta, más versátil, más competitiva, debería, en el terreno profesional. Y sin duda, el campo de batalla de hoy en día, la economía es una batalla de ideas, mucha batalla de ideas en contra de la subversión, en contra de las ideas neoliberales. Y quiero aprovechar para mandar el saludo a todos nuestros hermanas y hermanos de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, que día a día estamos en la pelea, que día a día estamos cumpliendo con las tareas que la máxima dirección del país nos asigna, y que estamos seguros que en toda esta situación se están creando condiciones para que Cuba avance mucho más. Antonio. Yo pienso que primero, ahorita expresé nuestra disposición apenas llegamos, y llegó el momento de asumir una responsabilidad que no fue el mismo comienzo, porque la dirección del país muy correctamente, muy justamente nos dio un espacio para agradecer a todos los que pudiéramos, incluso dentro de Cuba y fuera de Cuba. Y llegó el momento de las tareas a cumplir. Ninguno de nosotros escogió o pidió hacer una tarea. Nosotros hemos hecho, seguiremos haciendo. Nos consideramos soldados de la revolución. Nos consideramos con un nivel de responsabilidad también. Es decir, esta historia lógicamente te marca dentro de un colectivo, pero nos hemos integrado a los colectivos. Como uno más en la responsabilidad que hemos tenido, y hemos sido fieles veladores de la obra de la revolución donde estamos. Un poco que hace, por ejemplo, 2 años y 9 meses me sorprendió y me agradó muchísimo la designación de sumarme al colectivo de la Oficina del Historiador de La Habana, muy importante por la obra de Eusebio, y me tocó una tarea que aparentemente era muy diferente a todo lo que había hecho al frente de una agencia de viajes. Sin embargo, para mí ha sido una escuela junto al colectivo. Hemos aprendido, hemos avanzado, entregado. Creo que un revolucionario, cuando se entrega una tarea, es capaz de hacerla avanzar, y en ese caso me parece que es lo que hemos sido capaces de hacer, y lo haremos hasta que las energías nos den con todo el corazón. Seguro que sí, Fernando. Bueno, mira, en mi caso, cuando nosotros estábamos en prisión y fuimos testigos de cómo con el paso de los años la campaña internacional por la liberación de los 5 fue ganando fuerza, se fue desarrollando y se fue ampliando, yo sabía que muchas instituciones cubanas participaban, prácticamente todas las instituciones cubanas, pero también entendía que por su responsabilidad en la comunicación con el movimiento de solidaridad con Cuba en todo el mundo, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos tenía un rol importante en la movilización internacional. Por lo tanto, al llegar a Cuba e incorporarme a trabajar, fue un honor que se me brindara la posibilidad de hacerlo en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
sabiendo el rol que habían jugado. Y precisamente cuando me inserto a trabajar en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, mi responsabilidad inicialmente era la campaña por la liberación de los 3 compañeros que nos quedaban en prisión. Esa fue la tarea que me dieron y la tarea que yo asumí al incorporarme al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Precisamente todo el trabajo que se desarrollaba desde el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y por el movimiento de solidaridad con Cuba en la campaña por liberar a los 3 compañeros que nos quedaban. Después de regresar los compañeros, bueno, la dirección del partido decidió que yo permaneciera en el instituto y por supuesto para mí es un honor extraordinario trabajar en ese fortalecimiento y fomento de la amistad, de la solidaridad con nuestro país y de Cuba, con el mundo también, y porque la lucha de Cuba continúa, la lucha por la liberación de los 5 concluyó. Hay muchas experiencias de esa lucha que son válidas para la lucha contra el bloqueo, por que se levante el bloqueo a Cuba, porque se saque a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y entonces, trabajar en ese ambiente y poder esforzarnos en el instituto para fomentar, desarrollar, ampliar, darle continuidad hacia el futuro a esa solidaridad con nuestro país, para mí es un gran honor. Yo creo que Cuba, la revolución cubana, el pueblo de Cuba, ha sido acompañado, yo creo que es el proceso que ha sido acompañado por más largo tiempo y por una mayor cantidad de personas en el mundo en sus luchas. Y yo creo que desde el instituto se juega un rol, no es la única institución, pero se juega un rol en eso y para mí es un honor. Gerardo, de los comités de defensa de la revolución. Bueno, si me lo permite, me gustaría aprovechar, porque el tiempo aquí es limitado, invitar a los televidentes a que esta noche sintonicen la mesa redonda a las 7, que vamos a estar ahí. A propósito de un nuevo aniversario. Exactamente. Nosotros, a veces la gente nos para por la calle y nos dice, con todo lo que ustedes hicieron era para que estuvieran en sus casas descansando tranquilos. Y yo siempre digo, mira, como ser humano, la idea no es sagrada para nada. Me gustaría estar en mi casa descansando con mi familia, con todo el tiempo que perdimos de contacto familiar con los niños, etcétera. Lo que pasa es que como revolucionario uno sabe que tiene un compromiso con el país y la tarea que nos dieron, primeramente, bueno, estuve en el IRRI como vicerrector de extensión universitaria y después nos dieron la tarea de ser coordinador de los CDR y a eso dedicamos nuestro mayor esfuerzo. Hoy para mí no existe una tarea más importante que esa. Si mañana me dicen que es otra, pues la asumiremos con el mismo rigor y con la misma entrega, ¿no? Y pienso que la opinión de mis compañeros también. René. Bueno, yo estoy pagando una deuda, realmente. Se sabe que yo me llevé un avión cuando fui a cumplir la misión, un avión que se utilizaba en la práctica del deporte aéreo. Y bueno, mis antiguos compañeros, pues hay que decirlo, yo regresé 23 años después de haberme ido. Pero muchos de los practicantes de los deportes aéreos eran los mismos paracaidistas a los que yo lanzaba en aquellos tiempos, estudiantes de aviación de los que yo fui instructor. Y bueno, decidieron que yo fuera presidente del Club de Aviación de Cuba y asumí esa tarea con el compromiso que les debo. Yo pienso que son personas que tienen una vocación enorme por practicar lo que hacen. Creo que esta actividad tiene también un componente político y afortunadamente también económico, porque bueno, nosotros estamos proveyendo de ese producto aerodeportivo al turismo. Realmente fue una tarea que asumí en momentos muy complicados, muy complejos, difíciles. Después se pusieron peor con la COVID y hemos estado luchando contra viento y marea, levantando la actividad. Yo estoy contento, aunque no satisfecho. Yo pienso que me puedo vanagloriar de que hemos avanzado. Hemos avanzado y bastante en relación a cómo estaba la situación del deporte aéreo cuando asumí la presidencia, pero pienso que podemos hacer más también. Y yo creo que los compañeros se lo merecen. Creo que Cuba lo necesita. Nosotros no somos el polo científico ni somos el Mariel, pero bueno, también aportamos divisas al país y a uno le alegra cuando puede hacerlo, le duele cuando no puede hacerlo. Y estamos en esa lucha, junto con Ramón, aunque indirectamente, en el tema de la economía y desarrollando el deporte aéreo y dando todo lo que podemos en esa actividad. ¿Qué significa para todos ustedes, tras tanto tiempo encarcelados por cumplir con su deber, la palabra libertad? ¿Cómo la viven diariamente, todos los días? Bueno,
La libertad está dentro de uno mismo. Por eso yo siempre he dicho que nosotros nunca estuvimos presos. Es decir, yo siempre me sentí un hombre libre. Entonces la libertad está en un estado de pensamiento, de conciencia, que te permite siempre crear. La libertad está en la utilidad, en la creación, en la visión de tantas cosas que uno puede hacer, no importa las circunstancias que tú tengas. Y es decir, lógicamente poder salir de un espacio como es una prisión. Yo recuerdo que Florence, Colorado, por ejemplo, era una penitenciaría rodeada de muros. No podíamos ver las montañas de Colorado. Yo solamente veía los picos. Cuando al cabo después de 9 años de estar ahí, 8 años y algo, que pude ir a la prisión de al lado, que era una mediana, entonces tenía una cerca, y yo pude determinar la distancia a que estaban esas montañas, que no, es decir, el terreno. Lógicamente me sentí un hombre con más espacio de vida, pero aún teniendo todo eso, la libertad no está determinada por las cosas materiales. La libertad está determinada por el amor, y eso lo hemos tenido nosotros siempre, y sobre todo en la etapa de la prisión. Todas aquellas cartas que recibíamos, todos aquellos mensajes, eso eran pura libertad. Los presos nos decían: ¿cómo tú puedes estar riendo? Así como tú puedes andar, cómo tú puedes dibujar, hacer todo esto así con esa energía. Y era porque en realidad no estábamos presos, éramos libres. Ramón. Sí, bueno, la libertad tiene dos partes. Primero, la libertad física. O sea, cuando tú estás preso, tienes limitaciones para todo. Primero, esposado, encerrado en un marco estrecho del cual no puedes salir. No tienes acceso al exterior, no puedes ver las casas que están porque los muros son inmensos. No puedes respirar el aire que tú quieres. Tú ves llover, porque a veces me da gracia. Mi familia me dice: a mí me encanta ver llover. Y me encanta salir cuando yo decía, ¿qué ganas tengo de estar del otro lado? No. Y libertad física es eso, la libertad de poder expresarte, abrirte, caminar, ir al mar, ir al malecón y sentarte, irte por las montañas de Cuba, ir a visitar a la familia en Oriente. Esa libertad física, pero también está la libertad espiritual, la libertad intelectual. Nosotros tenemos una gran necesidad de ser útiles, de aprovechar el tiempo que tenemos de vida, que todavía nos sentimos capaces de aportar más a la revolución, pero también aportar más intelectualmente cualquier cosa que se nos asigne. Y es la libertad también de sentirte más pleno como ser humano, la libertad de poder escribir poemas, por ejemplo, en el caso de Tony, a mí también me gusta escribir libros, pero también la libertad de expresar tus ideas, tus pensamientos, y la libertad de sentirte un hombre completo. Yo pienso que eso es lo más pleno, y sobre todo la libertad para estar en la familia, ¿no? Y disfrutar tantos espacios de la familia que nos fueron negados por 16 años, cuando no pudiste ver el crecimiento de tus hijas, ni los aniversarios. Lo más duro en la prisión, yo pienso que mis hermanos coincidirán conmigo, son las fechas. O sea, un 31 de diciembre, un día de las madres, un día de los enamorados, los cumpleaños de las niñas, los cumpleaños de tu esposa, de los padres, es lo más terrible que hay, porque tú lo sufres, o sea, y ya tienes la libertad de hacer todas estas cosas, ¿no? En familia, con las condiciones que cada cual tiene. Y por eso es que nos sentimos tan plenos. Y la libertad, la alegría del pueblo, o sea, lo más bonito que hay de sentirse libre es que donde quiera que nosotros vamos, vemos el cariño del pueblo, con un gesto, con una acción, con una palabra, y de eso se trata, la libertad más plena. Fernando. A ver, yo coincido con Tony, ¿no? De que la libertad parte del interior de la persona. No está directamente relacionada con el constreñimiento físico que pueda asumir, parte del interior de la persona. Y uno puede ser feliz y puede sentirse libre en espacios
en el que no tiene la total libertad física para moverse como quisiera, ¿no? Pero también la asocio, digamos, la libertad tiene un componente de sentirse parte de algo más grande que uno, ¿no? Y es en esa libertad, para que no sea libertinaje, para mí también tiene la posibilidad de comprometerse libremente con algo que es más grande que uno, en el sentido de la utilidad, como decía Ramón, ¿no? Uno es libre y llega a ser totalmente libre y feliz cuando no es únicamente para sí, sino también como parte de un proyecto como el nuestro, en el que uno libremente se compromete, porque tiene el convencimiento, porque sus ideas, sus convicciones lo llevan a ese compromiso y es parte de un esfuerzo colectivo. Entonces, es la combinación de la libertad individual y a la misma vez de sentirse que aporta algo más grande que uno mismo, que es algo más amplio, no es uno mismo. En el caso nuestro, bueno, también la familia, por supuesto, y un proyecto que involucra a todo un pueblo. Gerardo, por cierto, hablando de familia, los pequeñines estuvieron de cumpleaños hace unos días. Como no, ayer cumplieron los Imagua 8 años. Qué bonito. Y Gemma cumple 10 ahora en enero. Eso que decía Fernando, eso más amplio, tiene mucho que ver también con el hecho, como decía Tony, que nosotros nunca nos sentimos presos, ¿no? Y es que la mayoría de las personas que encontramos en prisión, incluso incluyendo muchos cubanos, estaban presos directa o indirectamente por asuntos de droga, por ejemplo. O habían traficado, o habían consumido, o habían asesinado a alguien por cuestiones de droga, o habían robado para pagar servicio, porque la droga destruye la vida y la familia. Y nosotros en ese ambiente sabíamos que estábamos presos no por cometer ningún crimen, sencillamente por defender a un pueblo que cometió el crimen a su vez de querer escoger su libertad, de querer escoger libremente su destino, ¿no? Y por eso la palabra libertad tiene mucho que ver también con nuestra causa y con el hecho de que uno, a pesar de tener tantas cadenas perpetuas, tantos años, la gente, como decía Tony, nos decía, pero ¿cómo ustedes se pueden estar riendo si tienen tantas cadenas perpetuas, si tienen tantos años, si saben que nunca van a salir de aquí? Y sentíamos esa libertad de decir, yo estoy aquí, yo no estoy por robar, yo no estoy por matar a nadie, yo estoy por defender a un pueblo que decidió escoger su destino libremente, y eso el imperio no se lo ha perdonado, ni hasta hoy no se lo perdona. O sea, es parte del mismo proyecto, ¿no? Y la libertad es eso, hacer lo que tú estimes que es lo correcto en un momento determinado. René. Yo tenía una frase mañanera que era, la gente me venía a saludar, ¿no? Como sucede normalmente cuando tú sales de la celda y sale el otro, ¿cómo estás? Yo siempre estoy bien. Y la frase se hizo popular entre los presos. Entonces a veces venían y me decían, sí, estás bien, estás bien. Yo pienso que esa es una expresión de esa libertad que sentíamos dentro de la prisión y que nosotros nos construimos yo pienso con los recursos humanos que nos dio la propia educación, la revolución, la moral con que estábamos cumpliendo aquella prisión. Y se expresaba de esa manera, cada uno de nosotros se la pudo construir apoyándose en todos esos recursos, y la gente lo percibía, y inclusive transmitía tranquilidad al resto de los que estaban presos con nosotros. Hay anécdotas que uno no hay tiempo ahora pero muchas anécdotas que lo manifiestan, ¿no? Y en esa utilidad que hacía referencia los compañeros, yo pienso que estaba esa libertad que nosotros, porque como decía Antonio, nosotros cambiamos de trinchera. Estábamos haciendo una misión, cumpliendo una misión, y de pronto cambiamos de trinchera. E hicimos que esa trinchera también fuera un lugar en el que defendiéramos con felicidad lo que habíamos estado haciendo antes. Y bueno, yo pienso que después de regresar a Cuba, para mí, ya es el sumum de toda esa felicidad, ¿no? En Cuba se funden la felicidad para mí interior y la felicidad que me provee estar donde quiero estar, donde quiero morir, donde quiero seguir luchando mientras pueda, porque creo que es un proyecto que vale la pena. Y
Si acaso me falta un capricho, que es volver a pilotear un avión para sentirme. Pero bueno, más allá de eso, ¿Quién sabe? no he renunciado. Pero más allá de eso, yo pienso que estar en Cuba, luego de haber pasado por todo eso, te hace apreciar mejor el sentido de la palabra libertad. Yo les agradezco muchísimo, en nombre del Canal Caribe, en nombre de Buenos Días, por acompañarnos, por visitarnos esta mañana y compartir sus criterios. Les repito que ha sido un honor, un placer inmenso que hayan separado unos minutos de su tiempo para compartir junto a nosotros en el estudio y todos los televidentes que nos están viendo a esta hora, a pesar de que precisamente en esta fecha tienen muchísimas actividades programadas justamente. Vamos una vez más a agradecerle, ofrecerle su respeto, su admiración, su lealtad. Gracias por ser como son. Gracias a ustedes. Gracias. Actualmente son las 8 de la mañana. 8 en punto de la Estamos mañana. llegando. A esa hora, a esta hora, porque el pueblo asume cuando Raúl dijo, pero a esta hora, de las 8 de la mañana, estábamos los 5, porque éramos 3, pero éramos los 5. Estábamos regresando, bajando de la escalería del avión. Muchas gracias Momento por... que los cubanos no vamos a olvidar. Agradecimiento eterno. Gracias al pueblo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Yo los invito entonces a recordar cómo fue el regreso a casa de cada uno de ellos. Veamos. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de... Como prometió Fidel en junio del 2001, cuando dijo: volverán, arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será? Vivimos. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como En general estamos todavía emocionados, no sabe las palabras, pero la que sobra es gracias. La que siempre no puede faltar, muchas gracias. Orgulloso, más orgulloso que nunca de ser cubano. Y de nuevo estamos de nuevo a sus órdenes para lo que sea. No quepa duda, dice el comandante jefe, aquí estamos los mismos, a seguir cumpliendo. Gracias a todos, gracias a todos. Nos pasamos 16 años soñando con este día. Porque hace la revolución, ¿eh? No fueron en vano. No, no fuimos en vano, no. ¡Sí, no! Está bien. Muy bien. Mucha satisfacción. Gracias, mamá, gracias. Mucha satisfacción. Gracias. Eso, Dios. yo me muero como